Buenas tardes desde Perú. Vamos a dar inicio al tercer panel titulado La evolución de la normativa laboral a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Agradecemos la participación de los doctores Rosa Rodríguez Martín Retortillo, Carlos Arroyo Abad y Santiago Fiorio Vázquez. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Santiago Fiorio Vázquez, quien nos hará el honor de moderar el panel. El profesor Fiorio es miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Adelante, doctor. Muchas gracias por la palabra. Es un honor estar aquí en esta ocasión. Eh, Tengo la confusión de decir si es la tarde o la noche porque estamos en diferentes usos horarios, pero es un gran gusto siempre tener un espacio para compartir en un espacio académico, un espacio dialéctico que vamos a compartir en la tarde de hoy. Por mi parte, quisiera indicar que me acompañan, como ya nos indicó el colega de asistencia a la conferencia. Me acompaña la profesora Rosa Rodríguez Martín Titolio, que es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo, y también el señor Carlos Arroyo Abad, profesor de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Internacional de La Rioja. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de pasar a la presentación de los panelistas, así como el tema que hoy nos llama, me permito hacer una breve presentación introductoria a fin de enmarcar un poco lo que va a ser nuestra sesión de hoy. Como ustedes saben, el trabajo es una actividad tan antigua como la civilización. El trabajo fue evolucionando a lo largo del tiempo, primeramente como ustedes saben, con prácticas consuetudinarias que luego fueron volviéndose normas en diversas sociedades, y cuando estas sociedades fueron evolucionando en un proceso histórico, un proceso antropocéntrico, fue evolucionando a sistemas más complejos hasta llegar al modelo que existe hoy, iniciando por la creación de un sistema internacional que podemos dividir en diversas etapas. Para hablar de la evolución, podríamos decir en el último siglo aproximadamente, vamos a ir un poquito más allá, probablemente unos 150, 130 años. eh, Comenzaron las primeras luchas por los derechos laborales básicos, hasta que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX surgieron las primeras normas internacionales que reconocieron los derechos básicos de los trabajadores. Es importante señalar que cuando me refiero a estas normas, ya me refiero a las primeras normas de reconocimiento a nivel internacional, con la creación de la Organización Internacional del Trabajo, que en el año 1919 ya inició, digamos, su mandato, y comenzó a tener un rol clave en este proceso que fue evolucionando hasta hoy. De hecho, en el año 1919 se creó también una protoprecursora de la Organización de las Naciones Unidas, que, como ustedes saben, se llamó la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones, dependiendo de qué nombre le estemos dando a diferentes países. Eh, en el año 1919 surgieron em, estos dos grandes cuerpos multilaterales, donde comenzaron las primeras discusiones, donde los estados comenzaban a hablar del trabajo como algo de interés internacional. El internacionalismo, de hecho, es una corriente de política pública internacional y de derecho internacional que surge justamente con la creación de, entre otros, estos dos organismos principales. Eh, con la creación de la Organización Internacional del Trabajo a partir de este año, los estados comenzaron a discutir sobre cuáles son los estándares internacionales aplicables al trabajo, los cuales fueron progresivamente evolucionando. Los derechos laborales básicos fueron reconocidos progresivamente a partir de esta etapa histórica. Sin embargo, es importante señalar que luego de la Segunda Guerra Mundial es cuando aparece un nuevo hito, cuando se incorpora a los derechos laborales la perspectiva de los derechos humanos.
Se crea el sistema Naciones Unidas y a través de este sistema, en el año 1948, surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la antesala a una serie de pactos y convenciones que luego van a tener un desarrollo a lo largo del tiempo en paralelo o en hermandad, digamos, con el trabajo que viene realizando la Organización Internacional del Trabajo. En el año 1966, claramente voy a mencionar esto, se firma el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el primer instrumento que establece desde la perspectiva de los derechos humanos qué es el derecho al trabajo y cuáles son los derechos laborales. Hay una separación. Una cosa es el derecho al trabajo y otra cosa son los derechos laborales que hoy también llamamos condiciones justas de trabajo. Entonces, a partir de los 60, digamos 1966, comienza un proceso de ratificación que hasta que hoy en día hay 171 estados parte que reportan cada 4 años sobre el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y entre estos, obviamente, el derecho al trabajo y el derecho a condiciones justas de trabajo. Este concepto comienza a tomar impulso en el ámbito internacional y se combina con otros derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la no discriminación, el derecho de la protección frente a, por ejemplo, el desempleo o protección en base a tratos injustos en el ámbito laboral. Eh, con esta tendencia hay una tercera etapa que digamos que surge más o menos en paralelo con el desarrollo jurisprudencial y el desarrollo práctico del reconocimiento de estos derechos, el, el crecimiento de los derechos colectivos y nuevas garantías que fueron surgiendo. A partir de este lapso, los derechos colectivos, como por ejemplo la libertad sindical, la negociación colectiva, el derecho a la huelga, adquirieron especial relevancia. La OIT, junto con otras organizaciones internacionales, promovió una serie de convenios que garantizan la igualdad del empleo, la prohibición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación laboral. Ahora, digamos que a partir del siglo XXI, especialmente a partir de la década de 2010 y 2015, entre 2010 y 2015, comienza una nueva ola, podríamos decirle, una nueva ola de conceptos que se van agregando al mundo del trabajo, del derecho al trabajo y cuáles son las condiciones justas del trabajo. Ya no solamente hay una búsqueda de reconocimiento que ya se consideran cada vez más esenciales, sino que gracias a la evolución progresiva de los derechos humanos, comenzamos ya con conceptos, con un nuevo concepto de lo que es el trabajo decente, impulsado por la OIT y también con los objetivos de desarrollo sostenible que surgieron a partir del año 2015, donde no solamente estamos hablando de la integración de la protección de derechos laborales clásicos, sino que también con la seguridad social, la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer, la protección del derecho al trabajo y condiciones laborales justas para grupos en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo personas con discapacidad, pero aquí es muy importante señalar que se firmó una convención en los 90 que se llama la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias, que si bien su proceso de firma arrancó en los 90, realmente su entrada en vigor y fuerza comenzó a tomar impulso a partir del 2010 en adelante. También otros derechos laborales han pasado a ser vistos como una parte esencial de los derechos humanos, exigiendo que los estados garanticen entornos laborales justos y equitativos bajo este contexto que les comento. Eh, entonces, nuevos desafíos hoy en día llegan a nuestras puertas, como por ejemplo, esto ya a futuro, pero vamos a hablar un poco de lo que va a ser la incidencia de la digitalización en el trabajo, el derecho
inherente ya al trabajo remoto, la precarización laboral y otros temas que obviamente están en nuestra agenda. Sin embargo, es relevante mencionar, y con esto termino mi introducción, que hoy en día las nuevas tendencias sobre materia de derechos humanos y derechos laborales ya están contenidas en principios como por ejemplo los principios rectores de empresas y derechos humanos, donde hoy en día los trabajadores no solamente tienen que tener el acceso a un trabajo digno y condiciones favorables, sino que hoy en día una empresa que contrata a colaboradores ya busca que estos alcancen un estado de bienestar en la empresa. Esto obviamente tiene todo un paradigma de retorno a la inversión en bienestar y fidelización de los colaboradores, sino que también habla de lo que hoy es la sostenibilidad en sustitución a lo que progresivamente fue conociéndose como responsabilidad social empresarial, que hoy ya está empezando a quedar en desuso, pero el concepto de la sostenibilidad en el ámbito laboral en conjunción con los principios rectores de empresa y derechos humanos, es el punto actual donde nosotros hemos alcanzado hoy en día, bueno, los más nuevos estándares en materia de protección de derechos. Así que habiendo hecho esta introducción muy sucinta en más o menos 10 minutos, es muy difícil resumir algo tan grande en tan poco tiempo porque, como dije en mi introducción, el derecho laboral es tan antiguo como la civilización humana. Entonces, traer tantos años de evolución en 10 minutos es todo un desafío. Y hay demasiadas aristas que cubrir y felizmente hoy tenemos varios expositores que fueron convocados, dos de ellos están con nosotros. Quisiera indicar que, aprovechar el momento para indicar que la señora Carmen Martínez Salmillán también fue invitada a dar hoy una exposición, pero lastimosamente por cuestiones de salud no nos pueda acompañar. Así que con las disculpas de parte de ella, vamos a dar inicio entonces a nuestro panel. Tenemos dos expositores que tendrán aproximadamente entre 15 y 20 minutos para hacer presentaciones sobre temas específicos. Ahora voy a aprovechar entonces para la bienvenida primeramente a la profesora Rodríguez Martín Tortillo para que nos acompañe en la primera presentación de esta tarde o esta noche, dependiendo desde dónde nos acompañan. Y la profesora va a hablar sobre la evolución del derecho de huelga en la normativa nacional e internacional. Paso a dar una breve lectura sobre su currículum, un extenso currículum del cual voy a hacer una selección de algunos puntos más relevantes para este seminario. Como ustedes saben, ella es profesora titular en la Universidad de Vigo, como mencioné recientemente. Ella tiene una formación académica extensa, licenciada en Derecho por la Universidad de La Coruña, es máster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad de Valencia, también es doctora en Derecho Convención Internacional, también de la Universidad de La Coruña, es máster en Asesoría Jurídico-Laboral por la Universidad de Madrid, o la Universidad a Distancia de Madrid, me corrijo, y es graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad Palma de la Gran Canaria. Así que ella tiene una amplia trayectoria docente e investigadora. Voy a mencionar solamente que ella ha sido autora de diversos artículos doctrinales, monografías, capítulos de libros y mediadora en conflictos laborales en el marco del Acuerdo Internacional Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos del trabajo. Así que esto es solamente una parte de la extensa referencia curricular que recibe la profesora. Así que bueno, para mí un placer contar con usted y por supuesto cederle entonces el micrófono para la primera presentación de este seminario. Muchas gracias. Rosa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Santiago, por tu presentación pues tan afectuosa y también, bueno, pues quería dar las gracias a la organización por contar conmigo en un congreso pues, de esta dimensión y bueno, pues que abarca y trata de aglutinar temas de actualidad en la materia laboral que sin duda pues, nos interesan a todos y pues, nos hacen ponernos al día constantemente sobre temas de gran calado, ¿no? También quiero dar las gracias por bueno, pues participar
con tan importantes panelistas y compañeros. Aquí está Carlos Arroyo, que continuará después con su ponencia y bueno, lamentando que la compañera pues no pueda participar hoy también. Dicho esto, mi presentación breve, porque trataré de comprimir, ¿no? La información que quiero destacar relativa a la evolución del derecho de huelga en, pues, los minutos de que dispongo. Voy a compartir una presentación, es pequeña, no sé si se puede ver, la tengo ahí. Simplemente pues en la que hago una evolución desde dos perspectivas, ¿no? Desde cómo ha evolucionado el derecho de huelga en la normativa interna, desde el punto de vista pues, del derecho español, hasta dónde hemos llegado a este respecto, y luego el derecho de huelga pues, a la luz de la perspectiva internacional, ¿no? Y es verdad, bueno, pues aquí quizá el punto pues, que más nos interesa a todos, fundamentalmente pues, por la trascendencia que tiene, es el eventual y el próximo pronunciamiento que por parte pues, de la Corte Internacional de Justicia acerca pues, de si el derecho de huelga se incluye, se enmarca, emana del convenio número 87 de la OIT, ¿no? A raíz de pues, todas estas discrepancias que se generaron fundamentalmente a partir del año 2012, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es cierto que pese a contemplarse diversos instrumentos de carácter internacional y sin perjuicio de lo que pues se establecen las legislaciones de los distintos países, todavía seguimos pues, con un debate intenso acerca del alcance de estos convenios de la OIT y de pues, la eventual inclusión o no, en función de a qué parte preguntemos, del derecho de huelga, ¿no? Con lo cual, bueno, pues creo que es un tema que merece especial atención a estos efectos. Partiendo de la perspectiva interna, sí, bueno, pues aquí he tratado de hacer una especie de línea temporal de lo que sería pues, la evolución del derecho de huelga en España, en nuestro país, y bueno, pues pasando por una serie de etapas bastante interesantes, ¿no? Quizá lo que indico ahí es que venía, pues el derecho de huelga comienza el siglo XX en un estado pues, un pequeño reconocimiento incipiente, debido a que venía de una época, durante prácticamente todo el siglo XIX, pues de prohibición, ¿no? De falta de reconocimiento de este derecho. De hecho, pues, se sucedieron, sí que es cierto que a lo largo del siglo XIX, diversos códigos penales en los que se prohibía, e incluso bueno, se consideraba delito el ejercicio de la huelga, de acciones de huelga, si bien en algún momento sí que el Tribunal Supremo tuvo ocasión de pronunciarse sobre que, bueno, pues dependiendo de las pretensiones que se pudieran tratar de alcanzar en su ejercicio, pues podría no considerarse un delito, ¿no? Pero más allá de esas pequeñas precisiones que venían, pues, o matizaciones que venían por la vía jurisprudencial, pues fundamentalmente se vio privado, ¿no? Pues, de su ejercicio, ¿no? Llegamos al siglo XX y no es hasta la Ley de Huelgas y Coligaciones, que indico ahí del año 1909, cuando sí que esa prohibición pues que venía sufriendo el derecho de huelga, bueno, que no era derecho, ¿no? Digamos que esas manifestaciones colectivas, ¿no? Pues se vieron en un momento pues, reconocidas, y se acogió, ¿no? Por primera vez una ordenación de la huelga. Pero era muy restrictiva, se adoptaba o se permitía adoptar siempre que no, bueno, supusiese un perjuicio de derechos que dimanaran de los contratos. Incluso la huelga se podía calificar como incumplimiento contractual, se podía sancionar la convocatoria, se podía sancionar el seguimiento, con lo cual, bueno, pues era un reconocimiento, como decía, muy limitado, ¿no? Sin duda.
en esa evolución, a lo largo del siglo XX, sí que nos ponemos en un momento importante, que es la Segunda República, los años 30, 1931, y sí que ahí explícitamente se reconoce el derecho de huelga. Sí que es cierto que se reconoce en la Ley de Contrato de Trabajo, en ese año, en el sentido de que las huelgas no, en general no rescinden el contrato de trabajo, ahí es donde se reconoce expresamente, pero en la Constitución de 1931 no hay todavía un reconocimiento explícito. Es decir, llegamos a la Segunda República, hay un avance, pero a nivel constitucional pues no aparece como derecho fundamental, como lo que sí que es hoy en día en nuestra Constitución. Pero bueno, ya aparece, al menos vía Ley de Contrato de Trabajo de 1931, como un derecho, ¿no? Entonces se refuerza, por así decirlo, pues ese régimen de libertad hacia la huelga que fue reconocido inicialmente en 1909, ¿no? Entonces, bueno, ahí se experimenta un pequeño avance en la medida en que se reconoce como derecho en la Ley de Contrato de Trabajo. Claro, si seguimos avanzando, avanzando en el tiempo, que no en su reconocimiento, tenemos el periodo largo de la dictadura franquista en la que se experimenta una involución en ese sentido. Es decir, nos vamos a pues los primeros años de la dictadura y lo que se encuentra es una prohibición total de la libertad sindical. Se tipifica penalmente el derecho de huelga, es decir, tanto en el Fuero del Trabajo de 1938 como en el Código Penal de los años 40, de 1944, aparece tipificado como tal, con lo cual en esa evolución incipiente que se venía experimentando desde principios del siglo XX, pues ahí hay un claro retroceso, ¿no? Un retroceso que va a durar muchísimo tiempo, ¿no? Cierto es que ya en los años 70 pues se vienen sucediendo una serie de decretos vinculados a conflictos colectivos y bueno, quizá el que podríamos destacar como más significativo, uno del año 75 que menciona el recurso a la huelga, ¿no? Como una medida más de conflicto, ¿no? Pero sin más. Y nos tenemos que poner ya en los años 70, que es un periodo de transición democrática, todavía no está aprobada la Constitución, que es de 1978, con lo cual en ese periodo de transición se aprueba esta norma que indicó ahí, el Real Decreto Ley 17/77, Relaciones de Trabajo, y sí que ahí reconoce, por supuesto, el derecho de huelga, y no solo lo reconoce, sino que regula el ejercicio del mismo. Es más, es una norma que persiste en nuestros días, pervive, si bien pues ha sido matizada, ha sido pulida o depurada, por así decirlo, por nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? La sentencia más emblemática es la 11/81, que bueno, pues es la que quizá hace esa labor de adaptación, ¿no? Al texto constitucional, ¿no? Fundamentalmente. Y bueno, pues siguiendo, digamos, esta línea temporal, nos ponemos en la Constitución de 1978, que ahí lo reconoce como derecho fundamental, ¿no? Pues si hacemos este recorrido, ¿no? A lo largo de la normativa del siglo XX en España, vemos que cuando se reconoció como derecho, pues fue en la época de la República, ¿no? Esa época pues más, sin duda, progresista, vinculada a los derechos sociales, pero no se reconocía o no se llegó a alcanzar su reconocimiento a nivel constitucional expresamente como derecho fundamental, ¿no? Simplemente pues, era un reconocimiento de un derecho, que no es poco, ¿no? En la Ley de Contrato de Trabajo. Pero ya con la Constitución del 78, que es la que tenemos vigente en nuestros días, aparece pues, su consagración como derecho fundamental, ¿no? De hecho, bueno, pues se plantea como el derecho de los trabajadores para la defensa de sus intereses, ¿no? Y establece pues, que la ley que lo regule tendrá que establecer pues, una serie de garantías para asegurar, pues, entre otras cosas, los servicios mínimos de la comunidad. Con lo cual, es cierto que este mandato, ¿no? que aparece en, en nuestra normativa, pues no se ha cumplido todavía. Es decir, persiste una ley preconstitucional, eso sí, matizada por el tribunal que la interpreta, ¿no? Atendiendo a esta evolución, sé que cómo se ha planteado el derecho de huelga en nuestro país. Bueno, primero que carece de definición legal en sentido estricto, quizá
lo que más nos puede aproximar a una definición es como aparece en el artículo 7 de ese Real Decreto Ley del año 77, ¿no? Con las características de pues, la cesación en el trabajo, ¿no? Una medida de presión, etcétera, pero no aparece definido como tal, ¿no? Quizá lo que sí que nos podríamos ir es, en atención a su ejercicio, a extraer que se trata de un derecho que es de titularidad individual, pero ejercicio colectivo, ¿no? Y por otro lado, debido a que se ha configurado, ¿no?, como un derecho fundamental, debido a su reconocimiento como tal en ese bloque de constitucionalidad en el artículo 28.2 de la Constitución, ese reconocimiento le otorga una protección reforzada ante los tribunales ordinarios, una protección preferente y además la posibilidad de pues, recurrir en amparo o pues, buscar esa protección del amparo constitucional que permite pues, esa ubicación que tiene en el título relativo a derechos fundamentales y libertades públicas, ¿no? Entonces, en atención a esta evolución, es decir, que por supuesto tiene ese reconocimiento como derecho fundamental en nuestro país ya desde la Constitución del 78, ¿qué ha pasado en paralelo, ¿no? ¿Cuál es esa evolución en el plano internacional? Bueno, pues desde la perspectiva internacional también es muy interesante hacer un recorrido. ¿Por qué? Porque si nos vamos al año 1919, creación de la Organización Internacional del Trabajo, con el Tratado de Versalles, en el que se crea este organismo tan importante, precisamente se refiere, ¿no?, en su preámbulo a, entre otras, la libertad sindical, aunque no menciona expresamente, como tal, la huelga, ¿no?, en sentido estricto. Pero tenemos este primer reconocimiento, ¿no?, desde ese punto de vista más amplio. Luego, si seguimos esta línea temporal, nos vamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 48 y, bueno, se refiere en el artículo 23.4 también al derecho de toda persona a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses, sin hacer mención expresa a la huelga como tal, ¿no? Pero seguimos y si nos vamos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el apartado D del artículo 8 sí que menciona expresamente, ya años 60, la huelga, ¿no? Es decir, entre otras cosas, se comprometen a garantizar este derecho, ¿no?, de conformidad con la legislación de cada país, por supuesto, pero ya lo menciona expresamente. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también de ese año 66, se menciona el derecho a asociarse libremente, fundar sindicatos, afiliarse, no expresamente la huelga, pero en correlación con el pacto que acabo de mencionar, pues desde luego es un respaldo muy importante a su ejercicio y a su reconocimiento. Y por otro lado, si nos vamos al ámbito pues, de la normativa de la OIT, ¿no?, los instrumentos pues, más significativos de la Organización Internacional del Trabajo, por su carácter vinculante, ¿no? Tenemos los convenios que quizá los que, por supuesto, sin duda ninguna, los que más nos interesan es el convenio 87 o el convenio 98. También vinculado en materia de la negociación colectiva, la solución de conflictos, etcétera, que se plantean a nivel laboral, destacaría el 154, ¿no? Pero fundamentalmente el 87 y el 98. Cierto es que hay otro convenio, que es el 105, que es el que se refiere a la eliminación del trabajo forzoso, que menciona la huelga, ¿no? Pero bueno, no es una regulación de la misma. Entonces, la particularidad que tiene es que estos convenios de la OIT no mencionan expresamente el derecho de huelga. Sí que es cierto que se han sucedido muchísimos pronunciamientos, interpretaciones por parte del Comité de Libertad Sindical desde el año 52, desde su creación, a propósito de casos concretos en los que el conflicto, ¿no?, controvertido giraba en torno al ejercicio de la huelga, pero no ha habido pues, un pronunciamiento expreso o una posición en cuanto a, bueno, pues, si estaba incluido, ¿no?, el derecho de huelga de manera pues, plena, ¿no?, y absoluta en el convenio 87 o no. Es verdad que se venía de una época que
pacíficamente pues se había convivido con una interpretación bastante razonable en cuanto a la inclusión digamos, la relación que tenía este derecho con este convenio, ¿no? Pero bueno, pues sí que se acentuaron mucho las discrepancias en el año 2012, ¿no? En el año 2012, bueno, pues hubo como una quiebra, ¿no? En cuanto a, bueno, pues una manifestación más expresa, ¿no? Sobre el reconocimiento o no del derecho de huelga en el convenio 87 y, bueno, precisamente uno de los órganos, ¿no? que integran pues la Organización Internacional del Trabajo y que interpretan todas estas cuestiones, ¿no? Que es el comité de expertos o la comisión de expertos en aplicación de los convenios y recomendaciones, el CEAR, ¿no? O CEACER, pues sostenía desde hace muchísimas décadas que, bueno, pues aunque no haya una referencia expresa, sí que se deducía o se podía extraer el derecho de huelga del convenio 87, ¿no? Pero se trata de una postura que, bueno, pues los empleadores, algunos gobiernos han rechazado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí precisamente ha habido esa crisis interpretativa al respecto de este derecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido hoy en día? Bueno, pues que se plantearon dos posibilidades en la Conferencia Internacional del Trabajo, que es la última, ¿no? La número 112, que se celebró este año, pues con carácter previo se había planteado la posibilidad de incluir en ella, ¿no? Un orden del día específicamente dedicado al alcance del derecho de huelga a la luz del convenio 87 y no se optó por ello, por eso en esta conferencia internacional no se ha tocado, que tuvo lugar en junio de este año, y por lo que se optó es por solicitar a la Corte Internacional de Justicia pues una opinión, un informe, un dictamen sobre la interpretación de este convenio 87, ¿no? Y bueno, pues en particular la inclusión o si se puede dimanar, ¿no? del mismo el reconocimiento del derecho de huelga, ¿no? Y bueno, pues hoy en día estamos pendientes de ese pronunciamiento y es interesante a estos efectos porque, bueno, quizás de las pocas veces que pues, se ha pronunciado, ¿no? Esta Corte Internacional de Justicia al respecto de los convenios de la OIT. Hubo un precedente en los años 20 que se solicitó una opinión, un dictamen sobre la interpretación del convenio relativo al trabajo nocturno, el trabajo de las mujeres, el número 4, pero nunca más. Entonces, bueno, pues tiene una relevancia particular porque es la segunda ocasión en la que la OIT solicita a esta Corte Internacional de Justicia pues, que se pronuncie y haga una interpretación sobre uno de sus convenios, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas estamos, ¿no? A la espera de cómo dirime, digamos, este asunto o cuál es su interpretación al respecto, ¿no? Y, claro, ¿en qué se basaban los detractores o pues, algunos países o la parte empresarial que era más reticente al reconocimiento del derecho de huelga en este convenio? Pues decía que quizá ya estaba reconocido, ¿no? Quizá por otras vías, en otros, por supuesto, en legislaciones de muchos estados y en otros instrumentos, ¿no? Internacionales, como hemos visto, ¿no? Que en algunos de ellos mismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales lo reconoce, o por ejemplo en la Carta Social Europea, tanto en su versión inicial de los años 60, en 1961, como la revisada, se reconoce expresamente el derecho de huelga, o ya, si hablamos de ya no un ámbito tan global e internacional, sino más restringido a la Unión Europea, también la Carta de Derechos Fundamentales, ¿no? Lo reconoce. Con lo cual, digamos, esa es la vía interpretativa, ¿no? De quizá la posición o las partes pues más reticentes a su inclusión, ¿no? Y entender que no emana del convenio número 87. Con lo cual, bueno, pues esa es la posición o el estado de las cosas, ¿no? Actualmente. Y bueno, pues habrá que ver cuál es sobre todo el pronunciamiento de la Corte, ¿no? Desde mi punto de vista, si pues me pronuncio sobre su inclusión o no inclusión, yo entiendo que sí que el derecho de huelga está reconocido o está al amparo del convenio 87.
pero bueno, pues habrá que esperar, ¿no?, a ver cuál es ese pronunciamiento que sin duda nos interesa mucho a todos. Y perdón por sintetizarlo tanto y por tratar de acotar o de tratar de abarcar un tema tan amplio en tan poquito tiempo, pero bueno, ya he visto que me ajusté a los 16 minutos, que me pasa un poquito bueno, el tiempo que tenía inicialmente, y simplemente era para plantear pues cómo ha evolucionado este derecho, tanto a nivel interno como en su reconocimiento en la normativa internacional, y cuál es el estado de la cuestión a día de hoy acerca de pues, su alcance, ¿no?, a la luz del Convenio 87. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por atenerse al tiempo. Luego vamos a tener un segmento donde vamos a tener una serie de preguntas para usted. Entonces, para no dilatarnos mucho, cumplo entonces en presentar a nuestro siguiente panelista, el señor Carlos Arroyo Abad. El profesor va a tocar un tema titulado La migración circular como instrumento de movilidad transnacional de los trabajadores. ¿Realidad o quimera? Muy interesante su título para hoy, doctor, y me gustaría indicar, como parte de la presentación, parte del resumen curricular del profesor. Él es profesor contratado, doctor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Internacional de La Rioja y colaborador en distintas universidades españolas. Es caballero de la Orden de Rizal. Es miembro de la Cofradía Internacional de Trabajadores de Toledo, del Instituto Juan de Mariana y la Comunidad de la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional. También es miembro del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Oporto en condición de investigador. Asimismo, mejor dicho, corrector de distintas revistas jurídicas como Red de Portugal y Led Social de España. Tiene más de una treintena de publicaciones y ha intervenido como ponente y conferencista en diferentes países, como España, Francia, Portugal, Eslovenia, Italia y Letonia, y como en eventos internacionales, siendo el último, es decir, este 2024, como Global Education Forum. Y en la actualidad dirige un proyecto de investigación con la UCJC sobre la incidencia, sociojurídica de la revolución tecnológica y forma parte del grupo, de investigación TX Research Group. Muchísimas gracias, profesor Carlos. El micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Lo primero, Rosa, estoy viendo tu pantalla que la sigues manteniendo compartida. Si me puedes hacer el favor. Más que nada es... Perdón. Nada, no, es normal, estas cosas nos pasan, pero es para... Estás compartiendo, deja de compartir. Ahí está, muchísimas gracias. Ahí estamos. Bueno, antes que nada, como corresponde además un evento de esta naturaleza, es manifestar mi profundísimo agradecimiento a la Academia Peruana de Derecho por haber montado un congreso de esta naturaleza, y como no puede ser de otra manera, su coordinador académico, su director académico, todos sabemos el trabajo que supone confirmar y poner en relación a tantos docentes y a tantos investigadores, a don Jorge Luis Collantes González. Y no quería tampoco empezar sin darme agradecimiento al coordinador de esta mesa, don Santiago Fiorio, por el favor que nos está haciendo también y el papel que también tiene bastante relevancia en cuanto a controlar y dirigir la misma. Bueno, yo voy a tratar un tema, voy a intentar que andamos con el tiempo como andamos, tenemos un tiempo muy reducido, entonces voy a intentar ser esquemático en la exposición del tema que voy a tratar, que es un tema realmente complejo y por eso justamente el último punto de los que voy a poner encima de la mesa son los factores de conflicto que supone. Es decir, vamos a hablar de la movilidad, más de la movilidad, de la inmigración circular, para lo cual, en primer lugar, vamos a jugar con lo que es una contextualización, de ahí nos vamos a ir el elemento de conceptualización, que no es sencillo porque hay una conceptualización a nivel internacional. Y como podéis entender, en todo lo que tiene que ver con relaciones con el tema de extranjería, de inmigración, hay una regulación nacional muy potente que hay muchas veces que choca con esa regulación internacional. Y vamos a ver ahí ese concepto desde esas dos perspectivas y esas características, y vamos a acabar
yo creo que es muchas veces lo interesante, dejando la puerta abierta a los problemas que nos genera esta migración circular, esta movilidad circular, y si realmente es un cauce que, viendo cómo se está desenvolviendo todo, tiene futuro o puede terminar viéndose coartada mucho en cuanto a su implementación entre los distintos países. Por eso, al final, dejaré una serie de preguntas en el aire, que yo creo que es lo interesante para que luego cada uno en su intimidad intente buscarle solución o le sirva un poco para ver también cómo evoluciona todo. Bien, como digo, para empezar vamos a partir del elemento de la contextualización, porque como bien manifestó don Santiago al principio de esta mesa, lo que son las relaciones laborales es un elemento que viene de antiguo, aunque hablemos de unos marcos regulatorios relativamente modernos. Y pasa lo mismo con el elemento de la migración y de los movimientos migratorios. Dicho esto, cuando nosotros analizamos esta migración, ya centrándonos conceptualmente en lo que es la migración circular, no vamos a hacer análisis más generalistas, posiblemente tenemos que partir de dos ideas o dos puntos de focalización. Uno, el punto histórico, que nos puede llevar de lo que es la perspectiva histórica a la perspectiva contemporánea, que son distintas, de esa movilidad circular. Y en segundo lugar, el plantearnos si esa tal movilidad es una movilidad que tiene cabida solamente en un ámbito supranacional o podemos reconocerla también en cuanto a incidencia jurídica en una esfera interna o regional. Bien, empezando por lo segundo, que es lo que puede resultar más fácil de entender. Bueno, tenemos dos hitos que nos vienen a marcar claramente que estamos ante una movilidad, en cuanto a interés jurídico, una movilidad supranacional. Por un lado tenemos The European Migration Network, que viene a hablar justamente y plantear que es un movimiento, repetido, de extranjeros. Y por otro lado tenemos el Global Forum of Migration and Development, que lo que viene a plantear que es una movilidad entre países. Y aquí hago la puntualización, utiliza el término países, como también hace la Unión Europea, que no Naciones Unidas, que utiliza el término correcto, que es estados. Porque estamos hablando de un actor crucial en el marco de la sociedad internacional, que es el término Estado que se debería emplear. Yo no voy a entrar a prejuzgar, posiblemente habrán querido utilizarlo de una manera como si de un sinónimo se tratase, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo viene a plantear bajo esta perspectiva. Dicho esto, ya sabemos que estamos planteándonos desde la perspectiva del extranjero, del ciudadano extranjero. Desde la perspectiva histórica contemporánea, ¿cuándo podemos situar nosotros, si por poner una fecha en cuanto a una relevancia jurídica, a este tipo de movilidad? Pues bueno, nos podríamos ir a eventos históricos tan relevantes como es el acuerdo de paz, o el tratado, iba a decir el acuerdo de paz, el tratado que se celebró entre Estados Unidos y México, el tratado Guadalupe-Hidalgo, que es del año 1848. Todos ustedes sabrán que supuso la partición de México prácticamente por la mitad, parte se anexionó a Estados Unidos y parte quedó en lo que es el actual Estado Federal de México. Y de esa parte que se anexionó a Estados Unidos, hubo un porcentaje de población, 100.000 mexicanos que optaron por la ciudadanía norteamericana, pero ya se entiende que en ese marco del tratado, aún no está definido en el mismo, ya se vienen a establecer las primeras regulaciones sobre esas comunidades oriundas de México integradas en Estados Unidos que van a hacer ese movimiento de retorno a el actual México para el desarrollo de una actividad laboral y viceversa también. Al margen de ese hito, que bueno, podemos dejarlo en análisis histórico, en un hito lejano, y teniendo en cuenta que también hay áreas geográficas en las cuales de manera histórica se ha venido a manifestar, como ocurre en toda la zona de Asia-Pacífico, donde esa movilidad circular ha sido una constante. Si nosotros queremos verlo desde una perspectiva realmente contemporánea, nos tenemos que ir a los años 70. Es cuando realmente se empieza a hablar de la movilidad circular, de la emigración circular, pero se viene a plantear en el marco de estudios antropológicos, en el marco de estudios geográficos. Por lo que he dicho esto, cuando realmente la movilidad circular, que creo que es a lo que a todos nos interesa, se viene a transformar en un elemento estratégico en la agenda internacional. Ese es el punto clave del cual nosotros tenemos que partir. Y por raro que nos parezca, o por extraña que nos parezca, nos tenemos que ir al 19 de septiembre del año 2016, es decir, escasamente hace 8 años atrás, en el marco de la Declaración de Nueva York,
sobre refugiados y migrantes. Declaración cuyo anexo segundo directamente venía a marcar la necesidad de un desarrollo de un pacto mundial en materia de inmigración segura y ordenada, que es el pacto que se suscribió el 10 de diciembre del 2018 en la cumbre de Marrakech y que luego fue ratificado por Naciones Unidas escasamente 9 días después, el 19 de diciembre. Con lo cual, fijémonos que estamos hablando de un elemento cuyo reconocimiento, pongamos más que desarrollo, cuyo reconocimiento contemporáneo, jurídico internacional, estamos posicionando en el año 2018. Es un niño recién nacido, como podríamos decir. Entonces, dicho esto, ya hemos contextualizado, hemos señalado migración circular extranjera, reconocimiento, contextualización de ámbito de desarrollo, escasamente en Naciones Unidas desde diciembre del 18. A partir de ahí ya podemos decir, bueno, ¿qué es esta movilidad circular? Realmente, ¿qué es lo que quiere decir o qué concepto le podemos dar a la misma? Tendremos que jugar aquí con una doble perspectiva. Lo que es un concepto, una conceptualización de carácter internacional y luego un concepto de carácter nacional. Sino que si nosotros lo que nos planteamos es un concepto de carácter internacional, ya por un elemento más de proximidad me vais a permitir que me vaya a la definición que aplicó la Comisión Europea en el año 2007, quedémonos con este dato, Comisión Europea 2007, porque luego lo vamos a contraponer a la posición del Consejo de Europa de la resolución de 24 de abril actual, que vais a ver cómo cambia, literal, cambia absolutamente cuál es la posición por parte de la Unión Europea con respecto a esa movilidad, a esa emigración circular. Perdonadme, pero siempre suelo utilizar más el término de movilidad que de migración, pero bueno, yo creo que se me entiende. Pues bien, digo, Comisión Europea 2017, concretamente estoy hablando de Circular Migration and Mobility Partnerships between European Union and third countries, ¿no? Es el nombre que tiene. Siento, pero es que lo pone en inglés, os lo digo tal cual. La definición es muy sencilla. ¿Qué dice? Es una forma de migración gestionada de tal manera que permite cierto grado de movilidad legal de ida y vuelta. No dice más. O sea, es una movilidad legal de ida y vuelta. No dice absolutamente nada más. Claro, esto a nosotros, ¿para qué nos sirve desde un punto de vista regulatorio? Pues un poco. Nosotros, ¿dónde vamos a encontrar la definición que podemos emplear sobre esa movilidad circular? Pues si nos vamos a la legislación nacional, realmente nos tenemos que ir a una resolución del Ministerio, estamos hablando de la orden ISM 1302, la que nos interesa, del año 2022, hace 2 años. Esta resolución, ¿qué es lo que hace? O sea, esta orden, ¿qué es lo que hace? Define lo que es la movilidad circular frente a otro tipo de movilidad, que es lo que llama la movilidad estable. Nosotros, para que nos situemos, estamos hablando, ahora utilizamos mucho el tema de inmigración circular, pero no es un término histórico. Se han empleado otros términos, se ha hablado de carrera migratoria, por ejemplo, cuando hablamos de las relaciones México-Estados Unidos, se ha hablado de inmigración pendular, se han utilizado otros términos, ¿no? Entonces, es un término también relativamente moderno, si tenemos en cuenta su empleo por parte de Naciones Unidas 2018, ¿no? Unión Europea, estamos hablando de esta resolución de 2007, tenemos la orden española del año 22. ¿Qué hace la orden española? A la hora de definir, establece un criterio de diferenciación, la movilidad estable, la migración estable, todos conocemos hasta ahora como esa incorporación de nueva población extranjera al mercado laboral, con todo lo que es el marco propio de la ley extranjería. La migración, lo que es la definición que incorpora sobre migración circular, lo que hace ya no es tanto una definición genérica, como hace la Comisión Europea, sino lo que hace es una definición en la cual ya incorpora toda la serie de requisitos que van a condicionar tal migración circular. Lo primero que dice es que es una migración que se condiciona a marcos temporales de 4 años. Ya está acotando marcos temporales de 4 años dentro de los cuales el inmigrante no podrá estar periodos superiores a 9 meses consecutivos. Esto ya veremos luego que nos va a generar algunos problemas, ¿de acuerdo? Punto primero. Punto segundo, ¿qué nos dice? En segundo lugar, nos viene a decir que corresponde su ejecución a través de contratos fijos discontinuos
se queda ya los contratos de obra con la reforma 21 fuera de contexto, fijos discontinuos, el contrato que se viene a plantear, para la realización de actividades ciertas. Por lo tanto, ya no estamos hablando de cualquiera de las modalidades que se articulan por el fijo discontinuo, sino solamente modalidades ciertas. Y tercer factor, también que yo creo que es crucial a la hora de establecer las valoraciones críticas que vamos a hacer al final, que se condiciona expresamente al retorno del extranjero. Claro, dicho esto, podemos sacar una serie de pequeñas características. En primer lugar, curiosa característica. Esta la podéis encontrar en el blog de Eduardo Rojo, cuando ahora tiene una publicación hecha sobre el sistema de movilidad de migración circular, donde justamente desarrolla estas características. Y esta yo la veo que es particular. Cuando se viene a plantear, es una migración entre cuanto menos, esta es la clave, cuanto menos dos polos. ¿Por qué digo cuanto menos? Fijaos, nosotros siempre hasta ahora estamos partiendo de la idea país emisor, país receptor, emigración que genera un factor de desarrollo porque implica el ser retorno del trabajador, no estamos descualificando esos países de origen con la pérdida de esa población cualificada que se viene, sino retorna a su país. Pero aquí lo que se viene a plantear entre dos, como mínimo dos polos. Y esto me trae a la memoria una noticia, posiblemente los que no estáis aquí en España o posiblemente los que no están en Estados Unidos no les sonará, pero un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de España para facilitar la inmigración regular de trabajadores centroamericanos que iban a Estados Unidos y para intentar, entre comillas, descongestionar, porque a ver, estamos hablando de unos gastos mínimos, pero se establecía el acuerdo entre España y Estados Unidos para asumir a través de movilidad circular trabajadores centroamericanos. Con lo cual estamos diciendo, a ver, ¿qué país de procedencia tomamos de referencia? ¿A qué país va a retornar ese extranjero? ¿A Estados Unidos o a Nicaragua, El Salvador o donde corresponde? ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos un problemilla a la hora de poder definir realmente cuando estamos diciendo entre mínimo al menos dos polos. Ejecución discontinua, pero cierta, ya veremos, nos plantea algunos problemas, sobre todo cuando estamos hablando de trabajadores que requieren carga formativa o un nivel de cualificación de formación. Y luego el tema del compromiso de retorno al marco de carácter itinerante. Vamos a ver cómo, fijaos, frente al carácter laxo, que al principio encontramos en la normativa internacional, lo rígida que se vuelve la normativa. Aquí estamos analizando, obviamente, bueno, yo estoy analizando porque es la mía y es la que conozco, lo que es el marco de normativa española, lo rígida que se vuelve la normativa desde una perspectiva de control estos flujos migratorios. Porque está diciendo, vale, articulamos este flujo migratorio, pero siempre en tanto en cuanto haya retorno. Y para eso establecemos una serie de cláusulas clave en ese retorno. ¿Y cuáles son? Son, en primer lugar, que el inmigrante que retorne a su país tiene un plazo máximo de un mes para personarse en las dependencias consulares o diplomáticas españolas de su país de retorno para decir, oye, que estoy en mi país. Y tiene un mes para eso. Carga del inmigrante. Pero también tenemos una carga del empresario. El empresario, ojo, que tiene 48 horas, ya no estoy hablando de semanas, tiene 48 horas para certificar tanto los extranjeros que llegan como los extranjeros que se van, como también los extranjeros que debiendo estar, de repente no están. Entonces, eso enlazo con uno de los problemas que quiero tratar a final, que es todo el tema de cuidado con ese flujo de inmigración circular que se pueda transformar en un flujo de inmigración luego irregular y sobre todo el caso europeo teniendo el tema de Schengen entre medio. Entonces, es que hay 48 horas para declarar si ese ciudadano extranjero se ha incorporado a trabajar o no se ha incorporado a trabajar, qué es lo que ha pasado con él. Al mismo tiempo, se establecen unos efectos. Un efecto placebo en el extranjero, ¿cuál es? Y un efecto también sancionador. Oiga usted, si cumple con estos criterios, fijaos, estoy diciendo que se focaliza mucho en el elemento de retorno. Si cumple con estos criterios, si usted va retornando sucesivamente, teniendo en cuenta esos 4 meses, teniendo en cuenta esas movilidades de 9 meses de duración, 4 años de referencia, traspasados los 4 años, usted va a conseguir un permiso temporal de residencia por 2 años. Mientras, por contra, si no lo cumple, le voy a
imposibilitar que pueda otra vez acceder a movimientos regulares migratorios durante 3 años. Con lo cual, le voy a establecer un elemento punitivo por incumplir justamente con esa movilidad funcional. Dicho esto, me voy a directamente. Bueno, hay distintos tipos de clasificación. A nivel europeo hablamos de una movilidad centrífuga, centrípeta, centrífuga también porque incentiva esa movilidad circular, esa migración circular de retorno de los extranjeros residentes ya. A nivel interno más vamos a unos criterios también de gestión administrativa de la extranjería, ordinaria, unificada, centrífuga en cuanto a tipos de movilidad de migración circular, pero me voy a quedar ya en lo último que creo que es el elemento importante, que es el elemento que había dicho los factores de conflicto. No quiero que sea Profesor, esto solamente... Sí. le queda un minuto. Vale, pues los digo rapidísimamente. Los elementos de conflicto, vamos a ver, a nivel nacional los enuncio simplemente y a nivel supranacional. A nivel nacional, primero, riesgo de discordancia entre la legislación laboral y la legislación en materia de admisión de extranjeros, con la legislación de extranjería. Segundo, ¿qué pasa con la determinación es que ya, como me haya desbloqueado un poco. Bueno, vamos a ir. ¿Qué pasa con lo que son los intereses económicos a la hora de determinar las profesiones de difícil ocupación? ¿Cómo incide no solamente lo que son las necesidades de empleo? A nivel europeo, y ya acabo, importante, ¿cómo repercute esta movilidad circular a la zona Schengen? Y sobre todo, si tenemos en consideración, como he dicho ya, para terminar, la conclusión del Consejo 24 de abril, frente a la decisión de la Comisión del 2007, donde ahora todo lo que es la perspectiva de la política migratoria incide sobre todo en control de fronteras, en control y limitación de los flujos migratorios. Y es donde se está trabajando ahora mismo a nivel Unión Europea frente a los posicionamientos de la Comisión del 2007. Ya está, ya he terminado. Lo siento mucho, es lo que tiene. He intentado ser rápido, pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ha sido tan interesante que para mí fue un poco difícil dar por terminadas las presentaciones. Yo me quedaría aquí un buen rato más, pero con el permiso de la moderación técnica, me gustaría pedirles a cada uno de ustedes para ir finalizando que en 30 segundos puedan darme unas recomendaciones para el contexto español. Quiero dar un poco de contexto. Ustedes saben, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual yo formo parte, periódicamente lleva adelante pues, recomendaciones a estados para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y también de la sociedad en general en los diversos países. En el año 2018, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual formo parte, recomendó, entre otras cosas, al Estado español considerar una nueva revisión y una posible derogación del artículo 315, el párrafo 3 del Código Penal, a fin de evitar la persecución penal contra trabajadores que han participado en huelgas. Felizmente, el Estado en el año 2021 ha derogado esta norma y de hecho envió una comunicación a nuestro comité con esta buena noticia. Así también el profesor mencionó usted algunos factores de riesgo que son inherentes a la migración circular. Es un tema que el comité aún no ha tratado con el detalle que corresponde, pero obviamente es importante tener en cuenta. En este contexto y para finalizar, me gustaría en 30 segundos pedirle a cada uno de ustedes, primeramente a la profesora Rodríguez y luego al profesor Arroyo, ¿qué recomendación usted presentaría, una recomendación puntual que usted presentaría al gobierno de su estado para mejorar, ya sea la legislación y el derecho al ejercicio, al derecho al ejercicio de la huelga y por otro lado, para evitar la precarización migratoria en base al contexto de la migración circular? Entonces, primero la profesora Rodríguez y luego finalizamos con el profesor Arroyo. Profesor Rodríguez, adelante, por favor. Sí, ahora mismo. Bueno, muchas gracias y también enhorabuena a Carlos por su presentación. Bueno, yo muy resumidamente sí que respecto al derecho de huelga, sí que he tenido oportunidad de leer las conclusiones en los últimos tiempos del
comité al respecto pues, del cumplimiento por parte de los estados, en particular el caso de España, ¿no? Pues de la Carta Social Europea. Y, y estos efectos, pues bueno, la conclusión que saco es que en diversas materias, no solo en esta, España todavía tiene mucho camino por recorrer, ya sean cuestiones de jornada, de trabajo, cuestiones vinculadas al salario, etcétera. Pero sí que es cierto que en materia de huelga, bueno, el debate eterno que se ha planteado aquí en España es si con una legislación preconstitucional, que es la que tenemos a día de hoy, es suficiente o no, ¿no? Quizá no sé si sería necesario bueno, pues una revisión de la legislación de huelga, quizás sí, sobre todo atendiendo a nuevas realidades, ¿no? Que se plantean. Por ejemplo, aquí se ha hablado en algún caso de esquirolaje tecnológico, etcétera, es decir, cuando pues, bueno, pues en contextos de huelga la labor de los trabajadores huelguistas es sustituida, entre comillas, ¿no? O suplida por el elemento digital o tecnológico y, bueno, pues si eso está amparado, ¿no? O si nuestra legislación da suficientes garantías, ¿no? Para hacer frente a esas realidades. Yo creo que, bueno, pues una de las cuestiones que sí que se debería atender fundamentalmente por nuestro legislador es quizá pues una revisión, una actualización de este derecho precisamente pues a la luz de la Carta Social Europea, ¿no? Que efectivamente pues el derecho de huelga lo reconoce de una manera totalmente plena, ¿no? Entonces, bueno, quizá sí que esos efectos entiendo que sería necesaria pues una actualización. Sí. Muchas gracias, profesora Rodríguez, por la recomendación. Para mí esto es un aprendizaje. Pues, profesor Arroyo, para finalizar, entonces usted será el último en tener la palabra, una recomendación para su Estado en términos para evitar la precarización que existe en términos migratorios y en el contexto de la migración. Vale, la verdad es que menudo papelón, porque 30 segundos es bastante complejo. Pero bueno, yo diría dos elementos por acotar. Primero, intentar aproximar todo lo posible lo que es la normativa de extranjería con la normativa laboral, teniendo en cuenta la propia evolución que tiene esta normativa laboral, que en muchas cosas está ya muy anticuada. Ese sería el primer elemento. Y luego, en segundo lugar, trabajar con conciencia para cuando llegue la transposición. La Directiva Única de la Unión Europea, la 2024/1233, que plantea ese permiso único a nivel europeo y que tiene un marco de transposición hasta el 21 de mayo de 2026. O sea, trabajar durante ese tiempo para que realmente la directiva sea eficiente y pueda suponer o cumplir las funciones que teóricamente en su preámbulo se vienen a reconocer a la misma, porque si no me parece que terminará quedando sin papel mojado. Esos dos elementos. Profesor Arroyo, muy amable, gracias por estar a la altura del desafío de resumir algo tan complejo en tan poco tiempo. Para serles muy honesto, me encantaría que este seminario hubiese durado al menos 2 o 3 horas, pero yo honestamente disfruté mucho de la exposición de ustedes y para mí también fue un gran aprendizaje. Espero también que para los que nos acompañan, pues también haya sido así. Entonces aquí me gustaría nada más reiterar mi agradecimiento a los panelistas, también al señor Jorge Luis Collantes que nos ha invitado a todos a participar hoy. Así que bueno, con esto a mí me gustaría devolver la palabra a la moderación técnica para pasar al siguiente segmento. Adelante, por favor.